Mi nombre es Mónica Restrepo, soy cirujana general de la Universidad de Antioquia y fellow de cirugía laparoscópica de la Universidad CES. Junto con mis compañeros quisimos hacer este trabajo bypass gástrico versus manga gástrica para el control de diabetes tipo 2 en pacientes obesos. Lo primero, recordar entonces que el síndrome metabólico es una patología importante en este momento, se presenta hasta en el 8.5% de los adultos. Se trata de pacientes que tienen hiperglicemia asociada a defectos en la secreción o en la sensibilidad periférica en la insulina. ¿Qué pregunta nos hicimos? Entonces, ¿qué cirugía ofrece mejores resultados para el manejo de pacientes obesos con diabetes al comparar el bypass gástrico con la manga gástrica? Los objetivos entonces fueron mirar cómo era el control glicémico y de la enfermedad de los pacientes sometidos al bypass gástrico versus la manga gástrica, saber cuál era el porcentaje de pérdida de exceso de peso y describir las características epidemiológicas, características clínicas y las características del proceso o procedimiento quirúrgico. Se realizó un estudio observacional de tipo retrospectivo de carácter analítico y la población de estudio fueron los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en una institución de la ciudad de Medellín. Como criterios de inclusión teníamos a los pacientes con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 o de diabetes, y como criterios de exclusión aquellos a los que se le hicieran otro procedimiento quirúrgico diferente al bypass o a la manga, los que se convirtieron de un procedimiento a otro y los que tuvieran historias clínicas incompletas. Entonces realizamos una base de datos con un instrumento de recolección en Excel y allí obtuvimos pues la información de las historias clínicas de los pacientes. Además contamos con el aval del comité de investigación y del comité de ética de las universidades y de la institución. Realizamos un plan de análisis con variables preoperatorias e intraoperatorias y del seguimiento de los pacientes. Se hizo un análisis univariado según la naturaleza de cada variable, análisis del resultado del procedimiento y un ajuste por variables de confusión. Estas variables de confusión eran el grado de obesidad y la hipertensión. En total fueron 334 procedimientos, de los cuales ingresaron 48 pacientes diabéticos. Se analizaron en total 45 pacientes diabéticos, de ellos 33 fueron sometidos a bypass gástrico y 12 a manga gástrica, y de los pacientes prediabéticos ingresaron al análisis 58 pacientes, de los cuales 37 fueron llevados a bypass gástrico y 21 a manga gástrica. Estas eran las características preoperatorias de los pacientes. Más del 70% de los pacientes eran del sexo femenino. Dentro de las comorbilidades, entonces la más frecuente fue la artropatía, seguido por la hipertensión arterial, posteriormente la dislipidemia y la apnea obstructiva del sueño. Y cabe resaltar que la mayoría de los pacientes tenían grado de obesidad grado 3 o grado 2 y que la mayoría fueron llevados, de los grado 3 se les hizo bypass gástrico y grado 2 sleeve gástrico. Otras características preoperatorias importantes era que ninguno de nuestros pacientes tomaban más de 3 medicamentos, la mayoría tomaban un solo medicamento y el más importante era las biguanidas, y hasta el 24% de los pacientes estaban en manejo con insulina. De las características del procedimiento quirúrgico, entonces es importante saber que el tiempo operatorio tuvo una diferencia estadísticamente significativa, teniendo menor tiempo operatorio la manga gástrica con un 47.5 minutos versus 70 minutos. Dentro de las complicaciones quirúrgicas, entonces tuvimos 3 complicaciones quirúrgicas en los pacientes con bypass gástrico, que fueron infección del sitio operatorio, hernia y reintervención, y ninguno en los de manga gástrica. Entonces, en el porcentaje de pérdida de exceso de peso nos encontramos que el mayor porcentaje de pérdida de peso se obtuvo en los pacientes diabéticos a los 24 meses, y que en cuanto a la diferencia de medidas en el tiempo, entonces con el bypass gástrico se tuvo una media de 78% versus un 70%, y esta diferencia fue estadísticamente significativa.
En cuanto al exceso de pérdida de peso en los pacientes prediabéticos, no hubo diferencia estadística en el tiempo de los pacientes prediabéticos. Sin embargo, a los 12 meses ellos tuvieron la mayor pérdida de peso. En cuanto a mejoría en el tiempo en los pacientes diabéticos, nosotros definimos mejoría de la enfermedad como resolución, aquellos que tenían una hemoglobina glicosilada menor de 6,5 y que no necesitaban ningún medicamento. Estos pacientes tuvieron una diferencia de medias en el tiempo de 90% los pacientes de bypass gástrico versus 70% los pacientes de manga gástrica, y aunque no fue significativa, sí fue mayor pues como la mejoría de la enfermedad en el tiempo en los pacientes diabéticos que se les hizo bypass gástrico. En cuanto a los pacientes prediabéticos, a los 36 meses no pudimos hacer como un seguimiento de estos pacientes. Sin embargo, en el resto de meses encontramos que todos los pacientes prediabéticos tuvieron mejoría de la enfermedad al finalizar su seguimiento. ¿Qué es importante resaltar de nuestro estudio? Entonces, primero, que tuvimos resultados muy similares a los que se reportan en la literatura. En el estudio ESSENBOS las complicaciones fueron del 17% versus 8,4% para la manga gástrica, y en el SLEEP-PAS se reportaron 26% de complicaciones para el bypass versus 19% para la manga. Nosotros reportamos 18% de complicaciones para el bypass y ninguna complicación para la manga gástrica. En cuanto al tiempo operatorio, en este metaanálisis de Palermo, ellos también reportan que tienen menor tiempo operatorio con el SLEEP que con la manga gástrica, igual que lo reportado pues en nuestro estudio. En cuanto al porcentaje de pérdida de exceso de peso, en el estudio SLEEP-PAS, la pérdida de exceso de peso fue de 8,2% mayor en el bypass gástrico, y en el estudio PCORNET la diferencia entre el bypass y la manga fue de 10,2 kilogramos de pesos. En el ESSENBOS el bypass gástrico tuvo una pérdida de exceso de peso del 68,3% versus la manga, que fue del 61,1%, que fue similar a lo que nosotros encontramos, que es que los pacientes diabéticos el porcentaje de pérdida de exceso de peso fue mayor en los sometidos a bypass gástrico. El cambio en la diabetes mellitus, entonces en el estudio PCORNET se encontró que había en el bypass mayor remisión de la diabetes. Esto fue estadísticamente significativo, y en los otros dos estudios no había diferencias en el control de la diabetes mellitus. Nosotros encontramos que en los pacientes diabéticos la mejoría de la enfermedad fue mayor en los sometidos al bypass, aunque no tuvimos diferencias estadísticamente significativas. Para finalizar, entonces, las limitaciones de nuestro estudio es que es un estudio retrospectivo, que la muestra fue pequeña para los grupos analizados, y como conclusión podemos decir que se pueden obtener resultados adecuados tanto con manga gástrica como bypass en cuanto al control de peso y al control metabólico en los pacientes prediabéticos y pacientes diabéticos. Los resultados son mejores en los pacientes sometidos al bypass gástrico. Ellos tienen mayor porcentaje de mejoría de la enfermedad y una mayor pérdida de peso. Y lo otro es que el bypass se puede asociar a mayor número de complicaciones y a un mayor tiempo quirúrgico, probablemente debido a que es un procedimiento un poco más complejo. Muchas gracias.